Vamos a pasar a la segunda parte de nuestra miniserie de 2 sermones acerca de los diáconos, y como ya dije la semana pasada, hace 2 semanas, que fue la primera parte, alguien puede decir, "Uf, vaya aburrimiento, ahora vamos a hablar de los diáconos". Parece que es algo hablar de los diáconos, o hablar del ministerio en la iglesia, o del servicio en la iglesia. Parece como que a veces, en según qué contextos, no digo aquí en nuestra iglesia, pero se considera como algo gris, algo aburrido, algo que está muy bien para tenerlo en un manual, y si quiero me informo, pero para que sea parte de un sermón, bueno, estamos haciendo una serie por encima de esta miniserie de los diáconos que se llama Una iglesia sana, y vamos a tratar de a lo largo del tiempo ir abarcando todos los temas que tienen que ver con la vida de la iglesia. Pero como me dijo alguno de vosotros cuando terminó el sermón pasado acerca de los diáconos, pues algunos os sorprendisteis porque pensabais que os ibas a aburrir como ostras, y parece que no, os aburristeis al menos como calamares, que parece que se mueven más. Así que os aburristeis menos, creo que fue de bendición para todos. Así que, hermanos, vamos a continuar con este tema que, como vimos la semana pasada, bromas aparte, es un asunto apasionante en el fondo, y de gran interés e importancia para la vida de una iglesia, de cualquier iglesia del Señor. Así que vamos a meternos de lleno en esta segunda parte y última en cuanto al tema de los diáconos en la iglesia. Y vamos a pedir la bendición del Señor. Padre Dios nuestro, venimos delante de ti, tú que eres Dios Todopoderoso, tú que eres el creador de todas las cosas, aquel digno de toda adoración, de toda alabanza, aquel que no necesita nada de nadie, aquel que lo es todo, Dios sobre todas las cosas, y que aún así, en la persona del Señor Jesucristo, el Hijo Eterno, Dios encarnado, viniste a servir, a hacer la mayor diaconía que podía haber sobre todas las diaconías, el entregar tu vida en rescate en la cruz, a cambio de muchos. Así que te damos gracias, Señor. Tú pusiste el principal ejemplo en todas las cosas. Jesucristo nos muestra tu gloria y tu propósito por medio de toda su obra y sus oficios. Señor, te damos gracias. Gracias por revelarnos estas gloriosas verdades. Gracias por revelarnos el misterio sagrado del Evangelio. Gracias por revelarnos tu naturaleza y tu verdad y tu persona por medio de Jesucristo. Y que esto sirva para que comprendamos, Señor, que nos ayude, por medio de la predicación de hoy, a entender que tú eres el Rey, pero también eres el siervo por medio de Jesucristo. Que aprendamos nosotros a saber que somos servidores los unos de los otros, y que tú nos pusiste ejemplo para que haya un sano diaconado en nuestra iglesia, un sano servicio de los unos hacia los otros en la iglesia, pero también que tú puedas levantar, por medio de tu llamamiento, a siervos, a personas que hagan una diaconía fiel y efectiva en nuestra congregación, pues lo necesitamos, Señor. Te damos gracias. Bendice ahora tu palabra, que sea de edificación para todos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues sí, como dijimos la semana pasada, consideramos desde una perspectiva general el diaconado bíblico. Vimos primero el significado de la palabra diácono, ¿recordáis? Servidor, estrictamente es un servidor, es un siervo. Su origen, el origen del diaconado, lo vemos en el libro de los Hechos, capítulo 6, donde se habla de aquellos 7 diáconos que se escogen para que los apóstoles puedan dedicarse a la predicación y a la oración. Y luego vimos su ministerio esencial. ¿Cuál es su trabajo? ¿Cuál es su objetivo? ¿Qué son los diáconos? O mejor dicho, ¿qué hacen los diáconos? Y vimos que ayudan de manera física, material, pero también emocional y espiritual a la iglesia. Pueden incluso orar, proveer consuelo a los hermanos en medio de sus necesidades. Pero principalmente, al final, si tuviéramos que definirlo, el trabajo de los diáconos es servir, ministrar a los pastores en cualquier área que éstos necesiten. ¿Para qué? Para que éstos se puedan dedicar más plenamente a la predicación de la palabra, a la oración, al consejo y enseñanza a los hermanos.
Bien. Así que podemos decir, como se ha comentado alguna vez, que los diáconos son una extensión de la mente, el corazón y las manos de los pastores con respecto a ciertas facetas de la supervisión pastoral. ¿Sí? Voy a repetirlo. Los diáconos son una extensión de la mente, el corazón y las manos de los pastores con respecto a ciertas facetas de la supervisión pastoral. Y como vimos también en el anterior sermón, la Biblia presenta el diaconado como el medio mediante el cual Cristo manifiesta consuelo y ternura en medio de su iglesia local. Así que, hermanos, es un ministerio digno, es un ministerio importante. Por eso, porque no es cualquier cosa, es un oficio digno e importante, es un oficio clave en la salud de una iglesia, hay que tener mucho cuidado al reconocer y ordenar diáconos, tanto o igual que al reconocer y ordenar pastores. De nuevo, porque no es un servicio inferior, es un oficio diferente, pero tan necesario para la iglesia como el pastorado. Esto es algo que no debemos de perder de vista. Por lo tanto, los diáconos en la iglesia deben de ser encomendados por medio de oración y el reconocimiento de toda la congregación. Porque es a esa congregación a la que los diáconos van a servir, no a otra. Así que, de nuevo, un diácono es un oficial o alguien que tiene un oficio en la iglesia, de la misma manera que un pastor lo es, solo que la naturaleza de su oficio es distinta. ¿Bien? ¿Quedó claro esto la semana pasada o en el anterior sermón? Espero que sí. ¿Bien? Y los apóstoles, de hecho, tal como vimos en Hechos 6 también, en el anterior sermón, fueron muy claros, de forma, eso sí, no era su intención establecer una especie de lo que vemos en 1 Timoteo 3, como ser específico a la hora de detallar requisitos de los diáconos, pero sí que en medio de aquellas circunstancias, en sus palabras, se evidenciaron una serie de cosas que son imprescindibles, son básicas, son primarias para el oficio pastoral. Y son las siguientes, las vemos en Hechos 6, del 1 al 3, no lo vamos a leer, pero allí recordáis que dice, buscad de entre vosotros a 7 varones, ¿bien? De entre vosotros. Y hermanos, la palabra que utilizan aquí en griego los apóstoles para decir buscad, literalmente quiere decir escudriñar, investigar. No es, bueno, echad un vistazo a ver quién es muy dispuesto aquí, a ver quién más o menos tiene ganas, o quién quiere, o quién está el primero. No, no, no. Investigad, escudriñad, analizad a estas personas de entre vosotros. O sea que la iglesia tenía un cuidado específico en investigar qué personas se iban a proponer a los apóstoles. ¿Bien? ¿Y qué cualidades esperaba que tuvieran? Bueno, vamos a verlo muy deprisa. Primero, en este caso, hermanos, eran varones, y de hecho muchos se acogen a este hecho, que eran varones, 7 varones, ¿de acuerdo?, para decir que el diaconado es exclusivamente un ministerio para hombres. Pero hermanos, no olvidemos una cosa, esto es un momento coyuntural, es un momento específico y determinado en la vida de la Iglesia, en una coyuntura muy particular, en un momento de crecimiento rápido, y vamos a decir, e inesperado, en medio de la vida de la Iglesia. Se trataba de cuidar de las viudas judías, pero de procedencia griega, en el repartimiento del pan, en sus necesidades. Y es curioso que estos 7 varones que se escoge son judíos, pero de procedencia también griega. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos por los nombres. Esteban, o Estéfanos en griego, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas, Nicolás, todos judíos de procedencia helénica. Bien, por lo tanto, en este contexto, en aquel momento específico,
a los apóstoles les pareció lo más apropiado que aquellos que iban a ser una extensión de ellos en el ministerio específico de cuidar de estas mujeres fueran personas de su mismo contexto. Y en aquel contexto, en el que sabemos que la persona, que el varón tenía bastante más prominencia sobre lo que es la mujer, había bastante, vamos a decir, opresión hacia la mujer, que era cultural, era religiosa, ¿bien? Pues tenía más sentido que las personas que se encargaran de esta tarea específica, de dirigir, de coordinar, porque no nos imaginemos que estos hombres tenían solo que repartir y ya está, tenían que coordinar el reparto entre todas estas personas, miles de personas en Jerusalén, pues fueran hombres, y hombres de procedencia griega, ¿bien? Aunque judíos. Así que esta es la coyuntura puntual. Ahora bien, como veremos más tarde, en la historia de la Iglesia primitiva y en el Nuevo Testamento, el oficio diaconal no se limitó solamente a los varones. Esto lo veremos más tarde. Pero bueno, estos varones, en este caso, pero esto vale para todos los diáconos, y podemos añadir diaconisas, debían de ser de buen testimonio. Es decir, que la Iglesia tenía que certificar que estas personas eran quien decían ser, o que eran lo que parecían ser. Después, tenían que ser llenos de Espíritu Santo, y esto incluye sus dones de servicio, sus dones ministeriales, o los dones propios de una diaconía específica, a la que se les iba a encomendar. Después, sabiduría, ¿recordáis? Cogeos 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría. Y esto no solamente es habilidad práctica para hacer las cosas, o experiencia profesional. Uno puede ser un buen profesional, un miembro de la Iglesia puede ser un buen profesional, incluso alguien puede poner sus habilidades profesionales a favor del servicio de la Iglesia, pero eso no quiere decir que sea necesariamente alguien llamado al diaconado, por muy bien que ejerza determinadas tareas dentro de la Iglesia. Un diácono, en definitiva, cuando se dice que ha de tener sabiduría, es que ha de tener prudencia espiritual. ¿Sí? Ha de ser una persona prudente espiritualmente, alguien que sepa cómo actuar ante cualquier situación, ante cualquier emergencia, ante cualquier contratiempo. Una persona sensata, una persona sobria, ¿sí? Una persona sabia. Resumiendo, los diáconos tenían que ser irreprensibles por su buen testimonio, tenían que ser capaces, al estar llenos del Espíritu Santo, y debían de ser prudentes, porque tenían que ser personas sabias. Es encomiable, como en el caso de los pastores, recordáis, si alguno anhela un obispado, ¿sí? Pues una buena obra está deseando, ¿no? Es lo que desea, algo bueno. Bien, es encomiable que alguien anhele el diaconado, pero no es suficiente, igual que en el caso de los pastores, no basta con anhelarlo, ha de reunir primariamente estos requisitos que vemos en Hechos 6, primariamente. Y decimos primariamente porque hay otros requisitos, que son los que vamos a ver en la predicación de hoy, y son los que Pablo está exponiendo a Timoteo en su primera carta, capítulo 3, versículos del 8 al 13. Vamos a leer. Primera Timoteo, capítulo 3, versículos del 8 al 13. Los hemos leído en la lectura congregacional, los ha leído nuestro hermano Claudio, pero ha leído todo el capítulo. Vamos a centrarnos ahora solamente en la parte que tiene que ver con los diáconos. Primera a Timoteo, capítulo 3, versículos del 8 al 13. Vamos allá, y dice así la palabra del Señor. Los diáconos, asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles.
Las mujeres, asimismo, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Hasta aquí la palabra del Señor y su iglesia responde, amén. Bien. Esto es algo que todo pastor y todo diácono debe de conocer muy bien. Debe leerlo y releerlo. Pablo, si os habéis fijado, empieza esta sección acerca de los diáconos. Si vuestra Biblia tiene divisiones y titulillos, que como ya sabéis no son inspirados, veréis que antes del versículo 8 pone los requisitos de los diáconos. ¿Bien? ¿De acuerdo? Si no tiene divisiones, pues a partir del versículo 8 vemos que el apóstol continúa diciendo los diáconos asimismo. Con este asimismo, y esta palabra quiere decir de igual manera, tal como, ¿bien? Está conectando lo que está diciendo ahora con lo que ha dicho antes. En el versículo 1, si os fijáis, Pablo dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, Pablo está diciendo a Timoteo que los diáconos también es necesario que sean asimismo también todo lo que dice allí. ¿Sí? Es necesario. Igual que para los pastores es necesario que cumplan con todos esos requisitos, también asimismo es necesario que los diáconos cumplan con todos esos requisitos. No es que, bueno, es un ministerio inferior y quizá no hay que ser tan estrictos. No, Pablo está diciendo asimismo. Hay una necesidad. Son diferentes oficios y ambos tienen sus requisitos y su identificación. Esto es importante que lo comprendamos. Es decir, cuando dice que es necesario, está diciendo que no es opcional, que no se aconseja, no, que es necesario, que es obligatorio, que es imprescindible que el diácono sea así. Y era necesario que fuera así por la gran responsabilidad, como iremos viendo, que tienen los diáconos en la Iglesia. Y Pablo dice que nos es necesario, que nos es imprescindible, que es necesario e imprescindible, que los diáconos sean, en primer lugar, que es lo que está diciendo, versículo 8, honestos. ¿Y esto qué es? Esto viene del griego semnos, que no nos dice demasiado, ¿verdad? Pero si buscamos una traducción lo más literal posible, tendríamos que decir que es alguien digno de respeto. Una persona respetable. O mejor dicho, una persona que inspira respeto. Una persona digna de confianza. Así que, cuando os vayáis a fijar en alguien en la iglesia para el puesto de diácono, esta persona tiene que ser alguien que los demás se toman en serio. Ahora bien, esto no quiere decir una persona seca, adusta, antipática, de esas que dan miedo a acercarse, ¿no? No. Y una persona aburrida, incluso una persona triste. Es muy triste este hermano, aspira al diaconado. No, esto no es lo que está diciendo el apóstol Pablo, en absoluto. Lo que está diciendo no es que una persona tenga que tener cara de vinagre o de ogro para ser diácono y encargarse de un ministerio. Eso no es lo que significa aquí honesto, sino que es alguien simplemente, por muy jovial que sea, que los demás respetan. Hermanos, las personas que van a ser reconocidas para un puesto de diaconado van a administrar parte de los bienes de la Iglesia. No se puede tener desconfianza en las personas a las que se le administran parte de los bienes de la Iglesia. Ojo, que a veces pueden ser bienes materiales, incluso económicos. ¿Bien?
Pero la Iglesia tiene que tener confianza en estas personas. No puede haber un atisbo de duda de que estas personas están usando estas cosas de forma honorable, digna, respetable. Así que ha de ser alguien, de nuevo, digno de confianza, respetable. Luego dice que ha de ser alguien sin doblez. Esto es muy interesante, porque aquí la palabra en griego, para aquellos que tenemos algunas nociones, en griego es dilogos, dilogos. Literalmente esto sería de doble hablar, de doble hablar, de doble lengua, de doble palabra. ¿Sí? Doble palabra. Una persona que hoy te cuenta una historia y mañana, acerca de lo mismo, te cuenta otra completamente diferente. O una persona que a Manolito le cuenta una cosa de una manera porque sabe que a Pepito no le va a gustar que esa cosa se la cuentes a Manolito de esa manera. Entonces, para no molestar a Manolito y tampoco a Pepito, a ti te cuenta una cosa diferente y al otro le cuenta otra cosa distinta porque es alguien que se quiere llevar bien con todo el mundo. Dilogos, de doble hablar. No, 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 no. O aquella persona que tiene una información pero que al contarla dice otra cosa. Sin doblez. En otras palabras, aquel que aspira al diaconado tiene que ser sincero. Y si una persona no es sincera, no es honesta, no puede aspirar al diaconado. Cuidado, no estamos hablando de esas personas que son frontales y que ofenden cuando hablan. Estamos llamados a ser amables. Llamados a ser amables. A ser considerados, a no ser hirientes. No siempre, es que yo soy muy sincero, es que yo siempre digo la verdad, y ¡bumba!, te la sueltan. No, no. No es de lo que está hablando aquí el apóstol Pablo. De lo que el apóstol Pablo está hablando aquí simplemente es de alguien sincero, que dice una cosa hoy y dice la misma cosa mañana. Que a Yasmín le dice una cosa en cuanto a un asunto y mañana a Su le dirá la misma cosa en cuanto a ese mismo asunto. ¿Sí? Ya está. No es de doble lengua. ¿Por qué? Hermanos, es obvio, porque un diácono va a estar permanentemente en contacto con las personas. Va a ser una persona que se va a relacionar con los miembros de la Iglesia. En especial, recordemos que tiene un componente esencial de ministerio de misericordia, el diaconado, de ayuda al necesitado, primariamente. Va a tratar con personas que tienen problemas, personas que tienen serias necesidades. Y normalmente las personas que tienen problemas o necesidades, muy a menudo se sienten más vulnerables, están más sensibles. Y no solamente es que tengan que ser honestos por un mero reconocimiento de lo que veíamos hoy en la escuela, hemos de ser veraces, porque Dios es veraz, sino también porque tienen que mostrar misericordia y tacto con aquellos que tienen sus sentimientos a flor de piel por las circunstancias. No olvidemos nunca que el diaconado va unido siempre a la misericordia y a la consolación. Por cierto, este requisito es para todos. Para todos. Vamos a pensar que esto vale solo para los diáconos y para los pastores. Es para todos aquellos que se llaman cristianos. Dice el Salmo 15:2 que el justo es aquel que habla la verdad en su corazón y que es aquel que jurando en daño suyo, no por eso cambia. El mismo Señor Jesucristo dijo que tú sí sea sí y que tú no sea no. Él apeló a que los cristianos fuéramos veraces. Así que el diácono no es alguien que miente, el diácono no exagera, el diácono no da dos versiones diferentes de un asunto, no acusa falsamente a nadie, no llega a conclusiones precipitadas acerca de nadie sin las pruebas suficientes. No da como veraces sus sospechas, no tergiversa las cosas. O no calla cuando debe hablar y habla cuando tiene que callar. Hermanos, todo esto es pecado para cualquier cristiano,
tanto más para aquel que tiene un ministerio, un oficio de cuidado de los demás en la Iglesia. Un diácono no puede ser así. Un diácono es alguien de una sola palabra, es alguien sin doblez. Y luego dice que no ha de ser dado a mucho vino, y esto es muy raro. Cuando lo lees así la primera vez, dice, no dado a mucho vino, porque podría haber dicho, hey, nada de vino. Igual que con los pastores, versículos antes. La responsabilidad es muy grande, nada de vino, abstemio. Si entras en el ministerio, abstemio. Pero no es lo que está diciendo aquí, ni tampoco antes en el caso de los pastores. Dice, no dado a mucho vino. Y la palabra en griego literalmente quiere decir no dado a demasiado, a mucho vino, a tomar a menudo, frecuentemente. Esta es la idea de la palabra original en griego. Y el contexto histórico del Nuevo Testamento nos ayuda muy bien a comprender esto. En aquel tiempo, hermanos, el uso del vino era muy común, era natural, no era un vino tan fermentado y con añadidos de licor. Esto es algo que se hizo muy posteriormente, el añadir licor, lo empezaron a hacer los árabes, estamos hablando de bastantes siglos después. Cuidado, no estamos diciendo que fuera mosto, era vino fermentado, con un contenido alcohólico, bien, pero no tan alto en graduación como el vino que podía tomarse a lo mejor en los banquetes de los ricos, o en las bodegas, o aquel que se usaba para las bodas, o el habitual de ahora, que tiene una graduación más alta, por el tipo de fermentación que tiene. Era un vino muy joven y poco fermentado, pero cuidado, cuidado, era un vino que emborrachaba, si te pasabas de la raya. Y de hecho se usaba porque muchísimas veces era más sano beber vino en muchos contextos y lugares que la propia agua, porque la agua muchas veces estaba contaminada y podía provocar disentería, tifus, cólera. Entonces, en según qué contextos y sobre todo en según qué épocas del año, el agua se utilizaba a lo mejor para la limpieza y para otro tipo de asuntos, pero para beber e hidratarse permanentemente se tomaba este tipo de vino, o se tomaba este tipo de vino mezclado con agua. Y además el vino contenía unas cualidades antibióticas importantes. Y es más, recordáis el apóstol Pablo que le está diciendo a Timoteo, en 1 Timoteo 5:23, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Le era mejor beber este vino a Timoteo que el agua. De nuevo, este vino emborrachaba, pero para que eso ocurriera había que beberlo muy a menudo o en grandes cantidades. Así que para que un diácono en el mundo grecorromano del Nuevo Testamento se emborrachara con el vino de la casa, tenía que beber muy a menudo o grandes cantidades de vino. ¿Entendemos ahora el no dado a mucho vino? No es no bebas vino, sino cuidado con el vino. Hermanos, usando este ejemplo de la vida, vamos a decir, doméstica y cotidiana de aquel tiempo, lo que nos está diciendo la Escritura es que los diáconos no deben ser dados a excesos. Excesos de ninguna clase, ya no con el alcohol. Excesos de ninguna clase. Deben ser hombres sobrios, hombres con templanza, hombres con dominio de sí mismo, no solo en asuntos de vida, en todo. Si una cosa tiene control sobre ti, eres un adicto. Y si eres un adicto, esta cosa que tiene control sobre ti es tu ídolo. Si no puedes dejar de hacer una cosa, si esta cosa te domina, eres esclavo de ese vicio. Eres esclavo incluso de algo que puede ser incluso lícito. Por lo tanto, ¿cuál es el llamamiento que está haciendo aquí Pablo? Es que los cristianos no deben cometer excesos, tienen que ser sobrios, en todo. Luego dice, no codicioso de ganancias deshonestas. Bueno, el diácono no debe ser codicioso de ganancias deshonestas, es decir, ganancias
turbias, ganancias ilícitas. ¿Por qué? Bueno, es obvio, los diáconos, de nuevo, bajo la supervisión pastoral, van a estar manejando parte de las ofrendas de la Iglesia para asistir a los necesitados y también para cubrir diferentes aspectos de su servicio. Por lo tanto, tienen que ser personas que no tengan amor al dinero, que como dice Pablo también en la carta, es fuente de todos los males, el amor al dinero. Es decir, hermanos, una persona que es cabal en asuntos económicos, ¿sí? No es alguien que defraude, que eluda impuestos que el Estado le impone, sean justos o injustos. Alguien que si tiene una empresa o tiene trabajadores o personas a su cargo, no los paga injustamente, ni les paga menos de lo que es debido, o literalmente no les paga. Alguien que no gestiona su vida, adquiere beneficios, sea en su empresa, sea en su trabajo, sea de la manera que sea, de forma y con prácticas ilícitas. Esto es lo que quiere decir. Esto es lo que quiere decir el apóstol. Y luego dice que guarde el misterio de la fe con limpia conciencia. ¿Sí? Que guarde el misterio de la fe con limpia conciencia. Cuando la Biblia habla de misterio, no se está refiriendo a algo oculto, no habla de esoterismo, no habla de algún conocimiento que solo unos cuantos iniciados que han sido iluminados pueden entender, como los gnósticos de aquel tiempo. No. Está hablando de una verdad que hasta un determinado momento en la historia de la redención no había sido revelada. Al mismo Evangelio el apóstol Pablo le llama un misterio, pero cuidado, le llama misterio porque lo fue, ahora ya no lo es. Ese misterio ha sido revelado en Cristo. Todo el Evangelio es un misterio sagrado, toda la historia de la redención, toda la fe cristiana que se cumple en el Mesías prometido fue en muchos sentidos un misterio, o no fue comprendido completamente hasta la misma venida del Señor Jesucristo, que es quien lo reveló. De hecho, ¿recordáis? 1 Corintios 2:7, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Para aquellos que dicen que estas cosas serán reveladas en los cielos, a los cristianos, lo que está diciendo Pablo echa por tierra esto. Son las que Dios ha preparado para los que le aman, pero Dios nos las reveló a nosotros. La Iglesia ya conoce ese misterio. Ese misterio ha sido revelado para la Iglesia y es el Evangelio de Jesucristo y todas sus implicaciones. Bien, pues cuando Pablo dice que los diáconos deben guardar el misterio de la fe con limpia conciencia, está diciendo que los llamados al ministerio diaconal, aunque no sean capacitados para enseñar, como sí que es imprescindible en el caso de los pastores, aunque también un diácono puede tener dotes de enseñanza, pero no es imprescindible, ¿bien? Lo que está diciendo es que los diáconos han de tener una comprensión amplia y creciente de las doctrinas reveladas en su palabra. Amplia y creciente. No que se quedan con el ABC del Evangelio, sino que maduran en su entendimiento y comprensión. Quizás no las puedan predicar desde un púlpito, no las puedan enseñar sistemáticamente en una clase de escuela dominical, pero las conocen, las creen, las viven. Para ellos no es algo extraño.
conocen todas las doctrinas reveladas por medio del Evangelio de Jesucristo, y crecen en ellas. Aquellos que están en el diaconado deben de conocer este misterio, el misterio de la piedad. ¿Cuál es este misterio? 1 Timoteo 3,16, lo hemos leído al final de este mismo capítulo que estamos considerando, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, es decir, el mensaje del Evangelio. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Esto no puede ser ajeno con todo lo que implica a alguien a quien se está proponiendo o que es identificado para ocupar en el futuro una diaconía. El diácono tiene que creer, amar y conocer estas doctrinas. De hecho, de nuevo, ningún miembro de la Iglesia debería de permanecer en el analfabetismo espiritual. Máxime cuando en las iglesias se tiene una confesión de fe, se tiene una escuela bíblica y se tiene material y maestros a disposición de todos. Miembros, y diré, y no miembros. Es curioso, Juan Calvino en su Institución de la Fe Cristiana dice lo siguiente, hablando del ministerio diaconal. Pablo desea que los diáconos estén bien instruidos en el misterio de la fe, porque aunque ellos no tengan la misión de enseñar, sin embargo, sería excesivamente absurdo desempeñar un puesto público en la Iglesia mientras ignorasen los elementos esenciales de la fe cristiana, y muy especialmente porque ellos frecuentemente se verán implicados en dar consejo e impartir consolación a otros. Así que deben de tener una comprensión clara del misterio de la fe. Pero no dice solo eso. Lo tienen que hacer con una, ¿qué pone ahí? Conciencia limpia o limpia conciencia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es una conciencia limpia? Pues es una conciencia que no los acusa de vivir vidas contrarias a las doctrinas que profesan creer. Voy a repetirlo. Una conciencia que no los acusa de vivir vidas contrarias a las doctrinas que profesan creer. Es sencillo, ¿no? Los aspirantes al diaconado deben conocer las doctrinas clave de la fe cristiana, pero deben vivir una vida acorde a esas doctrinas clave que afirman creer. Su conciencia no los acusa de hipocresía. No estamos hablando de grandes teólogos y que debido a ello son personas de una santidad, bueno, casi querúbica, seráfica. Son casi ya están tocando ya el tercer cielo. Nadie está hablando de eso. Todos sabemos de las luchas, batallas y pruebas que afrontamos los cristianos. Bien, aterricemos un poco. Pero alguien llamado al diaconado, y es de esperar que ningún cristiano en la Iglesia tenga la sensación permanente en su corazón de que éste le acuse de que es un hipócrita, de que está viviendo una doble vida, de que está viviendo una falsedad, de que está diciendo pero no está haciendo. Un diácono o una persona llamada al diaconado tiene una conciencia sana, una conciencia limpia. Pero también añade no solo requisitos de carácter cristiano o requisitos espirituales, también habla de requisitos domésticos. Vamos a dar un salto intencionalmente sobre unos cuantos versículos. Vamos al versículo 12. Fijaos, en el caso de los diáconos que son varones, luego explicaremos esto, está diciendo que sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Y Pablo dice marido de una sola mujer. Hermanos, no se trata solamente de la poligamia, que era algo común en el mundo grecorromano, o la bigamia, podían tener dos esposas, o podían tener la esposa y la concubina, o llamémosle la querida. Esto era muy común en el mundo greco-romano, en la iglesia a la que escribe Pablo, la carta a Timoteo está en la ciudad de Éfeso. Así que era habitual todos estos desórdenes familiares.
Bien, pero no se está refiriendo solamente a eso, no es algo que tenga que ver con la moral. La cuestión es que dice marido de una sola mujer porque en lo tocante a su matrimonio, el diácono no puede ser cuestionado. Es un hombre dedicado en cuerpo y alma a su mujer, no solo sexualmente. Como dice el griego original, hombre de una mujer. Un hombre que en sus prioridades, su mujer, después del Señor, está en el primer lugar. Ni trabajo, ni familia, ni el ministerio en la iglesia. Su mujer está en el primer lugar. Su esposa es su reina. No tiene pensamientos para nadie ni nada más antes que su esposa, que el Señor y su esposa. Porque si ese hombre no hace sentir a su esposa que después de Cristo ella es lo más importante, ya no es un esposo a la altura de lo que las Escrituras demandan para los esposos cristianos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Bien? Pero si ese es el caso, mucho menos ese hombre puede ser un diácono. Si ese hombre no puede tener amor, misericordia, cuidar, arropar, consolar, proteger a su esposa en todo sentido, ¿cómo va a ejercer ese ministerio hacia los miembros de la Iglesia? Y si lo hace, no puede tener la conciencia limpia. Es un hipócrita. ¿Estamos de acuerdo? Y luego el apóstol sigue diciendo, debe gobernar bien sus hijos y sus casas. ¿Habéis visto? Los diáconos, hermanos, han de ser competentes en gobernar, dirigir su hogar. El hogar es la empresa fundamental de su vida. Cuando la mujer se tiene que encargar de todo en la casa, y cuando digo de todo es de todo, también de la disciplina de los hijos, incluso de su propia formación y crecimiento espiritual como cristiana, cuando todo lo que tiene que ver con la administración del hogar, facturas, gastos, administración de las finanzas y demás actividades, lo tiene que efectuar la mujer, ese hombre no está gobernando su casa. Cuando el hombre llega a su casa y no tiene ni idea de lo que pasa en su casa, es como ese jefe o ese encargado ausente, ¿no? No está. Ni está ni se le espera. Es un presidente de la empresa que está siempre ausente. Pero el diácono tiene que gobernar su casa, pero no de cualquier manera. Ojo, ha de gobernar ¿cómo? Bien. Porque hay muchas maneras de gobernar una casa. Aquí dice bien, y la palabra en griego es una palabra muy hermosa, kalos, significa noblemente, honorablemente, correctamente. Maridos, ¿nos vamos todos? Ese es el objetivo, esa es la prioridad, ese es el deseo, ese es el anhelo y el mandamiento que tenemos, todos los varones aquí, todos los que somos esposos. Así que, si lo hemos visto antes, uno de los requisitos primarios que vemos en Hechos, capítulo 6, es, ¿recordáis?, sabiduría. Ha de haber prudencia espiritual. Y esto, sí o sí, se va a manifestar en el hogar. Si un diácono gobierna su casa bien, se va a notar en los hijos que están bajo su techo, se va a notar en la esposa, todos van a evidenciar que están sujetos a una dirección, una administración, un cuidado, un pastoreo excelentes. Pero si no es así, ese hombre, por muy dispuesto que sea, por muy servicial que sea, no puede ejercer
el oficio diaconal. Así que vemos que para Pablo los requisitos espirituales y domésticos son tan importantes que está diciendo en el versículo 10, porque podría pasar de largo ya. Bueno, ya he dicho lo que tenía que decir, ¿no? No, ahora añade algo más. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Y la palabra griega tiene que ver con la forma. Cuando dice irreprensibles, cuando dice prueba, sometidos a prueba, esa expresión tiene que ver con la forma. Si tienen la forma. Si alguien aquí es fresador, sabe perfectamente de lo que estamos hablando. Tiene que tener la forma. Aquí tengo un plano, aquí tengo unas medidas, aquí tengo una matriz. Esto tiene que tener la forma. Eso es lo que quiere decir, literalmente. Esto, hermanos, no es como si ahora cogemos a los aspirantes al diaconado y los ponemos a hacer un examen. A ver, pasad aquí a la salita y os vamos a empezar a preguntar acerca de la doctrina, os vamos a empezar a preguntar acerca de vuestros matrimonios, o vamos a empezar a preguntar acerca de vuestras aptitudes ministeriales. No va de eso. Tampoco está diciendo el apóstol Pablo que vamos a ponerlos como diáconos o diaconisas interinos durante un tiempo. No está diciendo eso el apóstol Pablo. Esto es algo muy habitual. No necesariamente tiene que estar mal eso. Pero el apóstol Pablo no está diciendo esto aquí. Bueno, vais a ser, pero sin ser, durante un tiempo, y luego decidiremos si seguís siendo. No está diciendo esto el apóstol Pablo tampoco. No. Pablo, cuando usa la expresión sometidos a prueba, y esto en griego es un imperativo en presente, sometidos a prueba, Pablo quiere decir que se debe de estar haciendo una observación cuidadosa. Se tiene que estar analizando a esas personas durante un tiempo. No los vamos a meter en un contexto de presión. No les vamos a dar algo que a lo mejor luego les quitamos, si no se portan bien. No. Las vamos a observar. Vamos a ver cómo se desenvuelven de forma natural, según los guiados del Espíritu y de su crecimiento cristiano en la Iglesia. La Iglesia entera va a observar si tienen la forma. ¿Qué forma? Bueno, pues la de los requisitos para los diáconos que hemos estado considerando hasta hace un poquito. Hay un modelo, cumplen con el modelo, y si esto es así, se puede decir que esa persona es irreprensible en cuanto a ese modelo. ¿Entendemos? Porque, hermanos, ninguno de nosotros es irreprensible. ¿Estáis de acuerdo? Yo soy irreprensible. Está hablando irreprensible en base a la forma, en base a la prueba, en base al modelo. No podemos pedir peras, no podemos pedir más allá, iba a decir peras al olmo, no podemos pedir más allá de estos requisitos. Si además tiene otras virtudes cristianas y otros dones, alabado sea el Señor. Pero estos son los requisitos para pastores y diáconos. Y no es poco, Eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Y esto requiere tiempo y requiere observación. No es el primero que llega por la puerta de la iglesia con muchísimo fuego y muchas ganas de servir y muy dotado. No. Tampoco utilizamos el diaconado para animar a aquellos hermanos que están un poco fríos, que tienen algunas aptitudes, pero que los vemos ahí un poco, permitidme la expresión, como apalancados. Bueno, vamos a darle una diaconía a ver si así espabila. No es esto. Se espera que sean probados, que tengan la forma, que sean irreprensibles, que digas, aprobado. Aquí tenemos un diácono. Esto es lo que dice el apóstol Pablo. Hermanos, como hemos dicho, estamos hablando de un oficio importantísimo en la vida de la Iglesia y requiere tiempo
y ser probado conforme a estos requisitos bíblicos. Y una vez pase ese tiempo, a esta persona se la puede proponer y ordenar en el diaconado. Bien, vimos la semana pasada unas consideraciones generales acerca del diaconado y hemos visto hoy los requisitos principales para este oficio. Ahora vamos a donde todos queríamos llegar. En tercer lugar, vamos a ver la identidad y los requisitos de las mujeres que aparecen aquí. Dice el versículo 12, las mujeres, asimismo, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Voy a repetir. Las mujeres, asimismo, ¿bien? Sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Se ha debatido mucho acerca de si estas mujeres que aparecen aquí son las esposas de los diáconos, las esposas de los pastores, o son un orden separado de diaconisas, es decir, mujeres que ejercen una diaconía específica en la Iglesia. Bien, hermanos, yo afirmo, junto con muchos otros pastores del día de hoy, y también del pasado, y también de la antigüedad remota, me refiero a los principios de la historia de la Iglesia, que se refiere a mujeres que ejercen una diaconía en la Iglesia, que son siervas, que tienen un servicio en la Iglesia. En cuanto a esta posibilidad, hermanos, no deberíamos de extrañarnos tanto. En Lucas 8:2 se nos dice que había mujeres que ministraban literalmente diaconeun a Jesús y por extensión a los apóstoles. Les administraban sus bienes. Vaya. Luego tenemos Romanos, capítulo 16, versículos 1 y 2, se nos habla, recordáis, de Febe, una hermana de la iglesia de Cencrea. Dice, os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. A esta hermana se le encomendó la tarea de llevar la carta inspirada que Pablo escribió a los romanos hasta Roma. No se trataba de cualquier viaje. Cencrea estaba al lado de Corinto. No era un viaje corto, no era un viaje seguro, y menos para una mujer. Tampoco nos la debemos imaginar como Lara Croft. Posiblemente pues tendría cuidado y iría acompañada, evidentemente. Pero el caso es que a ella se le había dado esta encomienda. Febe tenía que emprender este viaje con la carta inspirada del apóstol. Hermanos, esto demostraba una grandísima confianza en las aptitudes de esta mujer, sin lugar a duda. De hecho, fijaos, dice que se le debía recibir como es digno de los santos, y que esta mujer había ayudado a muchos hermanos, pero también al propio apóstol Pablo. Era una colaboradora estrecha del apóstol Pablo. Además, fijaos que se dice que la deben ayudar en cualquier cosa, sí. Si lo leemos así superficialmente, pues no sé, dame un bocadillo, ¿no?, que vengo muy cansada. No está refiriendo de esto, no se está refiriendo a esto. La palabra aquí para cosa viene del griego pragma, de donde viene nuestra palabra pragmático. ¿Sí? Bien. Esta palabra se usaba exclusivamente para referirse a negocios, gestiones y diligencias. Así que Pablo está recomendando a Febe a la iglesia de Roma para que la asistan en gestiones importantes que tenían que ver con la próxima llegada de Pablo, seguramente, a Roma. O eso pensaba él, que iba a ser todo muy fácil. Luego vimos que no fue tan fácil. Así que Febe estaba asistiendo a Pablo allí donde Pablo no podía llegar. Y esto evidenciaba que era una mujer sometida a prueba, era una mujer honesta, es decir, respetable, de confianza, una diaconisa, una sierva a favor de Pablo. A favor de Pablo
y a favor del Evangelio y a favor de la Iglesia. Por otro lado, vemos que aquí Pablo está utilizando, dejando a Febe, Pablo está utilizando el empleo de el a sí mismo, otra vez, ¿os habéis fijado? A sí mismo, os autos, de igual manera, igualmente, tal y como, igual que hace en el versículo 8. Por lo tanto, esto es un fuerte argumento para ver aquí a un tercer y distinto grupo de personas, además de los ancianos y los diáconos en sentido masculino. Esto evidencia que sus requisitos, como se ve claramente aquí, se están comparando con los de otros. Han de tener los mismos requisitos que los otros. Y luego, claro, Pablo no empleó, es cierto, la palabra diaconisas. ¿Por qué? Porque no había tal palabra en el idioma griego. No existía. La forma masculina de diáconos, tal cual suena, se utiliza tanto para hombres como para mujeres. Hay quien dice, bueno, en realidad habría que traducir, quienes niegan el diaconado femenino, habría que traducir Romanos 16:1 como sierva de la iglesia en Céncrea. Claro, pues entonces aplicamos lo mismo a la carta a Timoteo. También deberíamos de haberlo traducido como siervos y acabaríamos con el problema. No, hermanos, la cosa es bien sencilla. Se utiliza la misma palabra para ambos géneros, que es lo que ocurre en Romanos 16:1 cuando se habla de Febe. Pablo usa el término masculino diáconos para referirse a Febe. Emplear el término mujeres para Pablo en el contexto de la carta a Timoteo, cuando habla de las mujeres, es la única forma en la que Pablo podía distinguirlas de los diáconos masculinos, porque no había una palabra específica para ellas. ¿Se entiende esto? ¿O me estoy viniendo muy arriba? Es importante. Así que, hermanos, estas mujeres son diaconisas, son siervas, si nos gusta más la palabra, siervas de la Iglesia. Bien podrían ser esposas de algunos diáconos, o quizás pastores, o no. Es más, un matrimonio podía compartir en determinados aspectos una diaconía común y encargarse los dos de determinados asuntos en la Iglesia. O bien eran mujeres que tenían su propia diaconía y el esposo no tenía ninguna. O eran mujeres que asistían en según qué tareas a otros diáconos varones de la Iglesia, efectuando ellas también una diaconía junto con ellos, bajo su dirección. ¿Bien? Pueden ser muchas las maneras, pero esta era la realidad de la Iglesia. Esto unido, como os decía antes, al testimonio primitivo de la Iglesia, que desde el siglo II ya está identificando a las diaconisas en las congregaciones cristianas, nos lleva a la conclusión de aceptar el rol de las diaconisas o de las siervas en la Iglesia, y de forma reconocida. Y por supuesto, así es como lo hacemos en la EBE, y así lo manifestamos en los estatutos que hoy, en nuestra reunión de miembros, vamos a tener que votar. Hermanos, ¿las diaconisas qué hacen? Las diaconisas en la Iglesia prácticamente pueden encargarse, podríamos decir, de casi cualquier ministerio. Pueden ser muy aptas las mujeres también en ministerios, vamos a decir, logísticos. Pero es verdad que nosotros en la Iglesia también nos sujetamos a un rol y a un diseño divino. Una hermana puede ser una excelente electricista, carpintera y albañil, y podemos tenerla en el ministerio de mantenimiento. Nadie lo cuestiona. O en la tesorería de la Iglesia, o en la administración de las cuentas. Tampoco es algo cuestionable. De hecho, las hay. Pero, hermanos, es normal que haya un diseño y una predisposición. Lo que vemos del testimonio primitivo de la historia de la Iglesia es que estas mujeres, que bien eran casadas, bien eran viudas, bien eran solteras, estas mujeres estaban más habitualmente dedicadas a la enseñanza, discipulado o catecumenado, es decir, acompañamiento al bautismo de otras mujeres. Atención de viudas, que era más apropiado que una mujer se ocupase de otras mujeres que están solas, que un varón se ocupase de otras mujeres que están solas.
por una mera cuestión de decoro. El cuidado de los niños pequeños y la enseñanza de los niños pequeños, aunque la escuela dominical de niños no es terreno vedado solo para las mujeres, los hombres también podemos y deberíamos enseñar a los niños, faltaría más. Ministerio de bienvenida, ministerio de hospitalidad, reparto de alimentos, decoración y cuidado de la iglesia, organización de eventos de comunión. Son cosas para las cuales las mujeres tienen una predisposición innata, natural, propia del diseño de Dios. Pero de nuevo, tampoco es el único terreno o los únicos diaconados o diaconías que ellas puedan efectuar. Que quede claro. Ahora bien, es importante aclarar que al igual que las mujeres de los pastores no son automáticamente la pastora, lo mismo ocurre en el caso de los diáconos, no son automáticamente diaconisas por ser mujeres de diáconos. Igual que al revés, una diaconisa que tiene un esposo que no es diácono, eso automáticamente no hace al hombre diácono. ¿Queda claro esto? ¿O también un poco enrevesado? Bien, excelente. Es importante. Ahora bien, ¿cuáles son los requisitos de estas mujeres? Pues prácticamente, hermanos, los mismos requisitos de los hombres. Estas mujeres sirven en la iglesia y es más, cualquier hermano que se encargue de un ministerio en esta iglesia, aunque no sea diácono o diaconisa, debe de ser irreprensible en cuanto a su testimonio cristiano. Pero estas mujeres, las diaconisas de la iglesia, deben ser honestas, deben ser sobrias, deben ser fieles en todo, pero estaba dudando si saltarme esto, pero voy a seguir. El único requisito que difiere de los requisitos de los pastores y de los diáconos, el único requisito diferente de estas mujeres, de estas diaconisas, es que no deben ser calumniadoras. No deben ser calumniadoras. Y la expresión griega que Pablo usa aquí para no calumniadoras es muy interesante. Os la voy a decir en griego, a ver qué os parece. Me, que quiere decir no, me diabolos. Lo repito, me diabolos. En otras palabras, estas mujeres no deben ser unas diablas o diablesas. ¿De qué os reís? El otro término que usamos para referirnos a Satanás, el enemigo, el adversario, es diablo, que viene del griego diaboloi, que quiere decir mentiroso, falso acusador. ¿Qué hace el diablo? Mentir. Desde el principio, mentir y acusar a nuestros hermanos y a nosotros. Eso es lo que hace, por medio de susurrarnos mentiras. Hermanos, estas hermanas, las diaconisas, igual que los diáconos, van a estar tratando con muchas personas en la iglesia, en especial otras hermanas, y van a conocer situaciones problemáticas y difíciles por parte de muchos miembros de la iglesia, especialmente hermanas en la iglesia. Estas hermanas, las diaconisas, deben de ser discretas. Y no solo discretas, veraces. No han de ser parlanchinas, no han de ser chismosas, no han de ser cotillas y entrometidas. Mujeres que saben cuándo hablar y saben cuándo callar. Si una hermana tiene tendencia a hablar más de la cuenta y lo que no sabe se lo inventa, por muy dispuesta que sea, por muchas ganas de servir que tenga, no va a calificar para la diaconía. Es más, apenas va a calificar para ningún ministerio en la iglesia. ¿Por qué? Porque esto es una bomba de relojería. Esto es un futuro foco de problemas en la congregación.
No quiero decir que los hombres no tengamos que no ser diablos, ¿eh? Pero la palabra de Dios habla específicamente de estas mujeres y habla de las diablesas. Así que es clave, es imprescindible que haya ese decoro y que haya esa sobriedad en cuanto al hablar. En cuanto a hablar del Señor, que no paren. En cuanto a hablar de otros, que se callen. Salvo que sea para bendecir y alabar y agradecer. Hermanos, concluyendo, el fiel servicio diaconal es clave para la salud de una iglesia. Y como ya os dije en el sermón anterior, nuestra iglesia precisa de diáconos y diaconisas. Dice el versículo 13, concluyendo, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Hermanos, qué preciosa recompensa. Pablo concluye hablando de la recompensa de los diáconos y de las diaconisas fieles. ¿Os habéis dado cuenta que en esta sección no se habla de la recompensa de los pastores? Luego lo miráis. No se dice nada. ¿Acaso los pastores no tendrán una recompensa? Bueno, yo creo que el texto favorito de todos los pastores, que todos atesoramos, es primera de Pedro 5:4, cuando dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Amén. Pero aquí Pablo nos habla de la recompensa de los diáconos fieles. ¿Por qué? Porque debido a que ellos no tienen la responsabilidad que tienen los pastores en la iglesia de enseñar, ni de ejercer gobierno, dirección y liderazgo, ese no es el papel de los diáconos en la iglesia, ese es el papel de los pastores en la iglesia. Debido a eso, algunos pudieran tenerlos por menos. Y Pablo es consciente de esto. Pablo dice aquí que los diáconos y las diaconisas ganan tanto para los hermanos de la iglesia como para Dios un grado honroso y también mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. ¿Y qué significa que ganan mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús? Que ganan franqueza, osadía, esa es una buena traducción, seguridad, confianza delante de Dios. Un diácono fiel en su conciencia tiene seguridad. Su conciencia no le acusa de ser irresponsable, no lo acusa de falta de misericordia, su conciencia no le acusa de negligencia en su diaconía. Por eso él puede acercarse confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tiene confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Hermanos, Dios no ve las cosas como nosotros las vemos. Ya lo sabíamos, ¿no? En la gloria, muchos de estos diáconos resplandecerán quizás muchísimo más de otros que en este lado de la eternidad quizás resplandecen permanentemente. Muchos de los que ahora resplandecen en este lado de la eternidad mirarán en la gloria a estos diáconos y diaconisas que efectuaron un fiel y muchas veces silencioso e inadvertido trabajo a favor de sus hermanos en Cristo. Al pastor siempre se le ve, casi siempre, para bien o para mal. Al diácono casi nunca se le ve. Pero Dios tiene un libro en el que están escritas todas las recompensas de los fieles. Y algún día estos diáconos brillarán, reflejando la gloria de Cristo en sus rostros. No nos quepa la menor duda. Hermanos, no menospreciemos nunca el ministerio de los diáconos, ni lo veamos como algo inferior al ministerio pastoral. Es igual de importante, igual de necesario para la vida de la Iglesia.
Es un ministerio imprescindible, porque a través de los diáconos, Cristo está mostrando en la Iglesia su amor, su ternura, su consolación y su misericordia. ¿Hacia quiénes? Hacia sus hijos. Como el mismo Señor dijo, y con esto concluimos, en Mateo 25, «Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí». Entonces los justos le responderán diciendo, «Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti?» Y respondiendo, el rey les dirá, «De cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis». Hermanos, que el Señor levante siervos y siervas, diáconos y diaconisas en la IBE, para que la Iglesia refleje la gloria de Cristo y de su Evangelio en el mundo. Amén. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios y Padre, ante ti venimos para agradecerte tu misericordia, para agradecerte tu consolación y tu ternura, y que tú nos la muestres de tantas maneras, pero que también lo hagas en las iglesias por medio de diáconos, hombres y mujeres que sirven a sus hermanos, que les muestran ternura, compasión, les dan consolación y les muestran misericordia. Que tú levantes hombres y mujeres así en nuestra iglesia, que nosotros estemos atentos a estas personas, que las sepamos identificar, que las sepamos probar, y cuando veamos que son irreprensibles, estas personas puedan servir en la Iglesia, reconocidos por la Iglesia, para poder mostrar tu ternura, tu gracia y tu misericordia, Señor. Ayúdanos a comprender estas cosas, a atesorarlas, y que no queden solamente aquí, sino que se evidencien como una realidad en nuestra congregación, en nuestra preciosa, pequeña, pero todavía creciente congregación. Te damos gracias, en el nombre de Jesús. Amén.